La localidad de Villar de Ciervo se halla situada a 679 metros de altitud. Su término municipal comprende una extensión de 5.706 hectáreas. La antigüedad del poblamiento de Villar de Ciervo y su término municipal viene testimoniada por la existencia de yacimientos arqueológicos correspondientes a la Edad de los Metales. La zona sería colonizada después por los romanos, cuya presencia cabe hoy descubrir en la zona mediante el examen de diversos restos arqueológicos. Por otros vestigios se sabe que la ribera del río Turones estuvo fortificada en algún punto, probablemente en época prehistórica, como así lo indica el topónimo El Castillo. Dicha fortificación pudo haber sido reutilizada durante los primeros siglos de la Baja Edad Media, en que se produjeron diversas contiendas entre poblaciones fronterizas de España y Portugal. Restos de un posible dolmen se encuentran en el paraje de las Navezuelas y al oeste del pueblo, cerca del río Turones, existen vestigios de un castro prehistórico. Ya el nombre mismo de Villar está aludiendo a un asentamiento antiguo, concretamente el periodo tardorromano, como así lo prueban, además, los fragmentos de cerámica y restos de construcción que todavía pueden observarse en distintos puntos del propio casco del pueblo. El casco urbano de Villar de Ciervo ha estado formado por los barrios de La Cumbre y Portugalete. En el año 1384, la referida localidad fue escenario, según la tradición, de un extraordinario suceso milagroso, con la aparición de Nuestra Señora del Valle en un paraje próximo al pueblo, lo que motivó que el obispado de Ciudad-Rodrigo celebrara tal acontecimiento, eximiendo de tributos al pueblo de Villar de Ciervo. En el año 1376, el pesquisidor Gonzalo Pérez interroga a diversos vecinos de una serie de pueblos de la diócesis de Ciudad-Rodrigo sobre usurpaciones de terrenos de uso común. En el transcurso de dicho interrogatorio, un tal Pascual Pérez Sabata, natural de Villar de Ciervo, declaró bajo juramento que de las zonas del Robledo, Valdeazaba, El Águila, Fuentes de Oñoro y la Alameda del Gardón no podía afirmar si había terrenos comunes, ocupados ilegalmente, y todo cuanto él mismo podía afirmar era que en el propio Villar de Ciervo, donde él vivía, se guardaban los panes, cultivos de cereal, como también lo hacían en los pueblos limítrofes como Aldea del Obispo, Villar de la Yegua y Mezquita, y que los vecinos de los respectivos lugares se turnaban y colaboraban en la vigilancia de dichos cultivos. A finales del siglo XVI, Villar de Ciervo, con 230 vecinos, superaba demográficamente a todos los demás lugares del campo de Argañán y Azaba, por encima incluso de gallegos de Argañán y de Villar de la Yegua, que tenían 226 y 150 vecinos respectivamente. Un siglo después, Villar de Ciervo figuraba con una población de 734 habitantes.
La necesidad de proteger la frontera portuguesa dio lugar a que en el siglo XVII se contemplara la posibilidad de adoptar una serie de medidas de control de la presencia portuguesa en el extremo occidental del término de Villar de Ciervo. Según recogen algunos documentos de la época, había vecinos de Camporredondo, perteneciente a dicho término, que arrendaban tierras a sus vecinos del otro lado de la frontera, lo cual se veía como una amenaza potencial para la integridad del territorio salmantino. En esa zona tan alejada de cualquier centro administrativo y militar español. Al final, también Camporredondo fue abandonado por sus habitantes, atemorizados por la virulencia de los ataques de los portugueses. A mediados del siglo XVIII, Camporredondo, ya por completo despoblado, pertenecía a Tomás de Castro, un hidalgo residente en Ciudad-Rodrigo. En el extremo occidental del término de Villar de Ciervo y en el área donde se asienta el despoblado de Camporredondo, se hallan las ruinas de un edificio religioso, conocido con el nombre de la Sacristía. A su alrededor se advierten restos de otras construcciones de menor entidad, pero que, tal como ha apuntado el profesor Píriz Pérez, debieron de corresponder a viviendas, formando parte de un conjunto que, acaso, perteneciera a algún edificio monástico. Sin embargo, no se conoce ningún documento que pudiera apoyar semejante hipótesis. La denominada sacristía forma parte de una antigua iglesia, cuyas ruinas se encuentran en peor estado de conservación. Todo el conjunto presenta interesantes elementos arquitectónicos y decorativos, y entre sus singularidades merece mención el hecho de que el edificio de la sacristía se cubría con una bóveda de crucería estrellada, cuyo empuje era contrarrestado mediante dos torrecillas colocadas en los ángulos exteriores de los muros y que se apoyan en ménsulas circulares, siendo esto, como ya ha notado el citado autor, un caso único en toda la diócesis de Ciudad-Rodrigo. El edificio de la sacristía muestra elementos arquitectónicos góticos del siglo XVI, con influencias hispano-flamencas y con decoración renacentista, y todo él suscita una serie de interrogantes que mantienen intrigados a los historiadores del arte. El profesor Píriz Pérez conjeturaba acerca del origen e historia de tales ruinas, y a este respecto merece recordar que el citado Julio Antonio Borges ha apuntado, creemos que acertadamente, la vinculación de la sacristía con la histórica y desaparecida iglesia de Nuestra Señora del Valle, la cual existía ya allá por el año 1394. En lo que respecta a la iglesia parroquial de Villar de Ciervo, dedicada a San Agustín, su construcción data de finales del siglo XV o comienzos del XVI.
Posee una torre de forma prismático-rectangular de finales del siglo XVI y fue obra de Rodrigo de Ruesga, maestro de cantería y vecino de Ciudad Rodrigo. A mediados del siglo XIX, el casco urbano de Villar de Ciervos lo formaban 240 casas y lo habitaban 240 vecinos, que sumaban un total de 957 personas. El pueblo producía, entre otras cosas, algarrobas, trigo, centeno, cebada, patatas, lino y vino. La cabaña ganadera se componía sobre todo de ganado vacuno, de cerda y lanar. El término de Villar de Ciervo presenta, en general, una serie de condiciones ecológicas aptas para el desenvolvimiento de diversas especies de animales silvestres. En este aspecto, las áreas más idóneas se localizan al norte y oeste del término. El lobo ya ha desaparecido, pero de la abundancia de esta especie, tiempo atrás, da fe un topónimo próximo al pueblo y que testimonia la existencia de una antigua trampa para cazar lobos, la lobera. De dicha trampa ya apenas subsisten vestigios. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX aún podían observarse, en dicho lugar, algunos de los muros que conformaban la lobera, la cual consistía en un recinto circular delimitado mediante altas paredes de piedra de mampostería de granito que se elevaban escasos metros sobre el nivel del suelo, pudiendo acceder fácilmente el lobo a su interior, donde se colocaba una cabra u oveja, según el caso, que servía de cebo. Una vez dentro, el lobo ya no podía saltar al exterior por impedírselo la altura de las paredes de dicho recinto, rematado a los efectos por una visera formada de lajas. Posteriormente, mediante un simple conocimiento de la lobera, se podía descubrir al lobo atrapado en su interior y entonces los vecinos de sus ganados. A mediados del siglo XX, el término de Villar de Ciervo tenía 2.292 hectáreas pobladas de matorral de roble y encina, escobas y jaras. Se explotaban minas de estaño, chelita y en cuanto a las de wolframio, no habían sido abiertas por su escasa productividad. En el pueblo funcionaban varias industrias de diverso tipo, como serrerías, molinos maquileros, carpinterías, herrerías y hasta un taller de construcción de carros. Había además 4 taonas con tiendas de ultramarinos, 2 de tejidos, una ferretería, una mercería, 3 carnicerías, 2 pescaderías, una droguería y 4 cafés.
1384 era el número de habitantes que tenía el pueblo, aunque se apreciaba una corriente migratoria hacia el norte de España. El pueblo disponía de 2 salones de baile y un salón cinematográfico. Los servicios sanitarios se hallaban atendidos por un médico y había una farmacia y un veterinario. Los oficios religiosos los atendía un sacerdote y la instrucción primaria se impartía en 4 escuelas, 2 para niños y otras 2 para niñas. En ocasión de las fiestas patronales que se celebraban en agosto en honor a San Agustín, se organizaban encierros y capeas de toros. Era costumbre, por lo demás, celebrar un mercado ganadero el primer domingo de cada mes. Por aquellos años el término de Villar de Ciervo mantenía 4.000 cabezas de ganado lanar, 561 de vacuno y 390 de cabrío, y se criaba la nada despreciable cantidad de 15.000 conejos y se explotaban 400 colmenas. El terreno es agreste y muy apropiado para el desenvolvimiento de los animales silvestres. Hasta finales de la década de 1970, el lobo se movía por estos parajes. En la actualidad, dicha especie ya ha desaparecido del término de Villar de Ciervo, pero todavía habitan aquí otras muchas, como el gato montés, la jineta, el tejón, el jabalí, el zorro, el búho real, el águila perdicera, el águila culebrera y la garza real.